¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos Velar y bienvenidos a Alimentos y Regiones. Nuestro programa va a ser hoy dedicado a la papa, recorriendo distintos lugares, viendo distintos eslabones de esta maravillosa cadena que va día a día en rumbo a su perfeccionamiento. Tenemos muchísimo que avanzar, pero los pasos que se han dado han sido muy importantes. Esperamos que el programa les parezca interesante. Hablamos de papa muchas veces en nuestro programa porque es un cultivo importante que la FAO bautizó como el tesoro enterrado de los pueblos. No es muy extensa su siembra, solo unas 80.000 hectáreas en todo el país, y su principal zona es el sudeste de Buenos Aires. Los productores no son más que unos cientos, pero es un cultivo motor que moviliza todas las zonas en donde se realiza. Como todos los cultivos, la papa ha tenido su evolución. Desde que los gringos de Rosario emigraron al sudeste y comenzaron a cultivarla en un ambiente más propicio, la obtención de la propia semilla en el país que marcó un hito y la incorporación de las fábricas que le dio un poderoso impulso tecnológico. Este es un marco, una referencia con 1000 matices, pero que forman una tendencia para un cultivo competitivo. En el mercado central se concentra la comercialización de la papa en fresco que llega a las mesas de la capital y el cono urbano. Por allí entran decenas de camiones al día con papas que provienen del sudeste de Buenos Aires y, según la época, de Salta, Córdoba, Tucumán y otros lugares. No es el marco para presentar ningún producto alimenticio, pero la nueva gestión encara su transformación paulatina. Dentro de él, activos operadores hacen de intermediarios entre la producción y el consumo, con años de profesión, con sus méritos, sus fallos, pero ineludibles al momento de medir el estado del sector. Y sí, hemos vivido en esto toda la vida. Está todo, lo bueno y lo malo. Toda una vida, de consignatario como productor, siempre he estado con la papa. Afortunadamente sí, del año 1962, siempre en el métier de la papa. Estos hombres conocen el mercado, coinciden y difieren en cuanto a diversos puntos que es importante tener en cuenta a la hora de emprender cambios estructurales. Lo que invierte el productor en estos casos, créanme con toda franqueza que no hay nadie que sepa lo que se entierra bajo la tierra y los sacrificios que se hacen y las penurias que se tienen, si llueve, si no llueve, si cae helada, si no cae helada. Estamos próximos a unas cosechas de Córdoba y de Villa Dolores y estamos todos preocupadísimos de que si llega a caer una helada los primeros 15 o 20 días del mes de mayo, más pérdida va a tener el productor porque se va a perder una gran parte de la cosecha. Eso no lo ve nadie, eso la gente no lo ve. No conoce, la gente se cree que sembrar papa es tirarla ahí y nada más. Pero hay que estar en la piel de cada productor lo que se invierte y los riesgos que se corren. Estas opiniones son importantes porque traducen y dan sentido a un reclamo de un sector que entierra año a año una importante capital y luego debe sortear la incertidumbre de la campaña para llegar a un mercado distorsionado. Pero la realidad dice de que en un principio este mercado prácticamente era el que iba a distribuir prácticamente casi toda la zona. Pero con el tiempo se fue dispersando por todos lados. Hay mercados, mercaditos, galpones, galponcitos por todos lados que no están dentro de lo que hipotéticamente nosotros exigimos dentro del mercado. Control sanitario, facturación y todas las cosas que existen, ¿no es cierto? Acá cobramos una comisión por la venta. Y el verdurero viene, compra y agrega el porcentaje que ellos esperan, que ellos quieren. Puede ser un 100, un 120, un 150% del valor que se paga acá. Es mucha la diferencia. Le doy un ejemplo. Acá un kilo de papa está entre 3 y 3.50 al kilo. En el comercio está 6, 7, 8, 10, depende de donde estén.
Un aspecto sobre el que muchos prefieren no hacer comentarios es el de la informalidad. La parte, digamos, fiscal, impositiva, tenemos que llevarla a un orden. Porque la realidad que acá es muchas ventas informales, ¿viste? Tenés de todo. Pero, ¿por qué? Porque los que te demandan la mercadería también tienen una actividad informal. Acá la presencia del extranjero, boliviano, etcétera, se lleva una gran parte de la comercialización. Es decir, por ahí nos echan la culpa a los productores, a los que trabajan acá en el mercado, pero no te olvides que dependemos de una comunidad extranjera que tiene una gran demanda de lo que nosotros vendemos, que es la verdura, las hortalizas y las frutas. No hay que ser muy inteligente. Cada 2 cuadras hay una verdulería de bolivianos. Yo no estoy en contra de eso, porque para mí son clientes. Entonces yo les vendo. Pero es informal. Es informal. La papa es la estrella del mercado y sus operadores la quieren así, conocida, familiar, y no muchos comparten la necesidad de cambios en la calidad, la variedad y la presentación. La idiosincrasia del consumidor nuestro no se adapta a muchas circunstancias de otros países y todo eso. Acá la gente, generalmente la gran mayoría de la gente, buscan un tipo de mercadería que se adapte para freír. En una cierta época del año prácticamente casi todas sirven. Después hay variedades que cuando empiezan el frío la gente las busca, como por ejemplo una Innovator, que puede andar como para freír. Pero prácticamente la gente quiere la papa negra. Aunque el consumo en fresco de papa absorbe más del 80% de la producción, un aire nostalgioso vuela sobre el sector de la papa fresca, que contrasta con la vitalidad de la industria y la producción de semilla. En el corazón papero del país, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, las tierras feraces son influenciadas por el clima marítimo, generando condiciones óptimas para el cultivo. Allí está establecida una empresa que ha jugado un rol muy importante en la evolución del sector. Diagnósticos Vegetales, desde el comienzo, se ha establecido ofreciendo servicios al sector semillerista, al sector productor de semillas de papa, nacional y también de fuera de la frontera, porque hemos establecido convenios con empresas del extranjero para el desarrollo de nuevas variedades. Los servicios están relacionados a la calidad sanitaria de las papas y a el desarrollo de nuevas variedades, desarrollo comercial de nuevas variedades. Con esos dos objetivos tenemos distintos procesos que desde hace muchos años están dando sostén a algunos programas en la Argentina. Esos programas van desde la importación de nuevos genotipos, su mantenimiento in vitro para mantener sus cualidades, provisión de materiales para ensayos, multiplicación de variedades para iniciar programas de semillas, control sanitario de las semillas mediante diagnósticos de patógenos. A esos servicios hay que añadir también que Diagnósticos Vegetales provee de papas semillas completamente sanas, producidas en condiciones de laboratorio e invernadero, que luego son plantadas a campo, multiplicadas y sembradas por productores para abastecer a la industria. Durante los últimos 20 años han sucedido notables transformaciones en la producción de papas. La primera gran transformación fue la producción de semilla local. Un país que importaba semillas anualmente se transformó en un país que se abasteció de semillas ya desde la década del 80, desde la mitad de la década del 80.
a los pocos años de ese enorme paso tecnológico, y aparecen grandes industrias que se establecieron sin ningún inconveniente, en el sentido de que encontraron producción de semilla nacional, trajeron con sus necesidades de variedades para determinados productos, la semilla se produjo sin ninguna limitante, y esas industrias se han quedado en la Argentina y han evolucionado muchísimo, y los productores han evolucionado tecnológicamente de la mano de esta demanda de papas para procesar, que es cada vez más exquisita en sus requisitos de calidad. Lo que ha sucedido son saltos tecnológicos que hoy se ven como un país con un sector productor de semilla de papa consolidado, un sector que produce papas para la industria de procesamiento muy refinado, porque tecnológicamente está preparado y cada vez más, y tenemos un mercado fresco que está sufriendo algunos cambios buenos, porque no comemos solo una variedad como hace unos años atrás, sino que vemos otras papas, otros gustos, otros sabores, ¿no? El negocio de la semilla es una gran oportunidad para el país que debemos incentivar y proteger dentro de un marco riguroso de seguridad, pero dinámico a nivel comercial. Esos cambios fueron también producto de una apertura hacia el mundo del que pudimos adquirir tecnología y conocimientos, como ha sido la vinculación con Holanda. El productor argentino no tiene miedo a la incorporación de tecnología. Esto se nota muy bien porque Argentina logró en muy pocos años realizar resultados comparados con las de Holanda, desde que la incorporación de la tecnología, que empezó más o menos en los años 1990-95, cuando entraban al país las grandes procesadoras de papa fritas. Lo que pasó desde entonces, llegaron desde unos 13 toneladas por hectárea en promedio hasta logrando resultados de 50 toneladas por hectárea, lo cual es comparable con la situación productiva en Holanda. Entonces creo que ese es uno de los logros de la Argentina que muestra que tiene mucho futuro y puede competir con precios con costos de producción similares a las de Holanda. Más allá del espacio recorrido por el productor, Pepijn encuentra espacio aún para mejoras en toda la cadena. La papa industria, yo creo que más que nada que es muy importante saber que para ser eficiente uno no puede desperdiciar nada. Entonces también hasta en la fábrica uno tiene que utilizar su producto 100%. Esto sería por hacer papa deshidratada o para utilizar para biogás o otros subprocesos. Entonces ese es uno. Entonces en toda la cadena hay que desperdiciar lo menos posible. Cuando estamos hablando del mercado de papa frescos, yo creo que sí hay mucho para hacer en la Argentina. Cuando uno entra en un supermercado en Holanda puede optar de unos 20 diferentes productos, diferentes variedades, pero más que nada, muy importante, diferentes modos de uso. Entonces uno puede elegir una papa para hervir, una papa para hacer puré, una papa para utilizar en ensaladas, una papa para hacer papa frita, y aquí en este momento no lo estás viendo. Hay un poco de entrada de tecnología de pesaje y empaque, entonces algunos productores ya están probando bolsas de 2 kilos, por ejemplo, pero hace falta también una innovación en variedades. Ya es muy amplia la perspectiva desde donde se observa y analiza la evolución de la actividad papera. La seguridad alimentaria tiene en la papa una aliada histórica a la que hay que proteger. Es un cultivo muy demandante de agua y sensible a las temperaturas. El cambio climático es una verdadera amenaza.
El INTA Balcarce ha trabajado y fue reconocido por haber participado junto a otros países en una investigación que estudió más de 300 genotipos de variedades de papas para identificar las regiones cromosómicas asociadas con el comportamiento ante las sequías y enfermedades. La actividad de la papa, como hemos visto, se da principalmente en la producción en fresco para el mercado interno, la producción de semilla en la que están puestos muchos esfuerzos y en la industria. Dentro de esta hay dos líneas de trabajo, la de papas congeladas y la de snacks. Estuvimos en Fun Frieds, que se dedica a la elaboración de papa prefrita congelada en su planta de Munro en Buenos Aires. Es una compañía de origen holandés que posee 8 plantas de elaboración alrededor del mundo. Hoy es una empresa de importante participación. En el año 2014 hubo un cambio en donde un empresario local compró el 60% de la empresa y sigue invirtiendo y apostando a la industria con nuevos proyectos. Hoy Fun Frieds es la tercera a nivel mundial, luego de la canadiense McCain y la estadounidense Simplot. La primera está hace años en la Argentina y la segunda pronto estará en Mendoza. Esto es una señal de que se encuentran aquí excepcionales condiciones para abastecer otros países. Nosotros en el mercado interno estamos alrededor de un 20% de nuestra producción y un 80% de la producción, siempre hablando de las fritas, se va a Brasil. Entre otros países, pero principalmente se va todo para Brasil. Brasil es un país que sigue demandando papas fritas, que importa principalmente de Europa y algo de Estados Unidos, pero que su principal abastecimiento siempre fue la Argentina y con su fábrica local. Esto es una señal de una actividad de corte netamente exportador, generadora de divisas, competitiva y en expansión, para que sea vista y acompañada a fin de contar con la agilidad y la fluidez que los negocios internacionales requieren. En la línea de producción se nota cuánto se ha hecho en el campo para obtener papas de calidad. El productor incide muchísimo en la producción de calidad y cantidad, pero después tenés los distintos problemas climáticos que te pueden llegar a mejorar o empeorar la producción. La papa es un cultivo muy dinámico que se produce de manera extensiva, pero no deja de ser un cultivo intensivo, entonces requiere de mucha tecnología y precisión a la hora de querer lograr rendimiento y calidad. Hacia los productores, Fun Frieds genera una fluida comunicación. Nosotros damos mucho soporte a los productores desde el inicio con la entrega de una semilla que está analizada y certificada por distintos laboratorios y bueno, ese es el puntapié inicial para lograr un buen cultivo y una buena cosecha. Después, durante el cultivo, le damos un soporte técnico a través de nuestros ingenieros que están en el sudeste y también con gente que nos visita permanentemente de Holanda, que son los que más nos ayudan a adoptar las nuevas tecnologías, como puede ser la agricultura de precisión o las nuevas tecnologías de manejo que hacen que los rendimientos y la calidad estén por encima de la media. Y también los asesoramos en un aspecto más amplio para que puedan llevar su empresa adelante de la mejor manera. Forma parte de nuestro asesoramiento, no solo técnico, sino también algo más global. Cuando se habla de papa en el sudeste, uno de los productores de referencia es Walter Hernández, dueño del Parque Papas en Otamendi. Walter es la tercera generación de inmigrantes españoles. Se arrimaron al cultivo de papa y evolucionaron con sus altibajos hasta hoy. Por suerte, a través de los años, pudimos implementar mucha tecnología, lo cual ahora nos hace que
que el negocio de la papa sea mucho más predecible. Digo a nivel tecnología porque a lo que es producción y también a lo que es al venir las industrias al país y formar parte del precio en lo que es en la producción hace que uno se vaya afianzando a través de los años y trabajando con mayor tranquilidad y previsibilidad para lo que es el cultivo, ¿no? El Parque Papa se montó sobre la modernidad, siguiendo sus tendencias y tomando el lápiz de punta fina, convirtiendo un negocio lo que muchos continuaban haciendo solo por vocación, sin la mirada empresarial que una actividad sofisticada como esta requiere. Walter conoce el mercado y hasta dónde la papa puede llegar en su vínculo con el consumidor. Bueno, la mirada mía es muy crítica hacia nosotros, hacia los productores. Creo que deberíamos trabajar mejor para que la papa no esté en un rincón de una frutería o esté escondida en un rincón de un supermercado. Yo creo que la papa tiene que estar expuesta en el mejor lugar de la góndola, en el mejor lugar de una frutería, y nosotros también un poco trabajar con todos los productores, ver de la forma de que podemos presentarla mejor, darle información a lo que es el consumidor, porque no le estamos dando la información necesaria, lo que realmente la papa tiene como a valor nutritivo y la importancia que tiene en la comida diaria de la población. Nosotros somos en nuestro país mayormente de inmigrantes y otra parte nativos de aquí. En los países donde hace mucho frío el consumo de papa es el doble que en nuestro país. Nosotros estamos consumiendo entre 60 y 70 kilos de papa. Y en países como Polonia, Rusia, están entre 100 y 110 kilos per cápita. Yo creo que nosotros deberíamos un poco ver cuál es la experiencia de lo que es tanto en Europa como en Estados Unidos, para ver si podemos imponer ese tipo de oferta y que la gente esté convencida de lo que es comer papa, ¿no? Y nos da una serie de datos que confirman las cualidades nutricionales de la papa que son ignorados por el consumidor al cual hay que informar. La papa, por ejemplo, no engorda como dicen todos. Si vos comés papa frita todos los días, por supuesto, pero si vos la sabés hacer, es mejor que comer un plato de fideos. En todas las partes del mundo están, por ejemplo, los ciclistas, la gente que hace deporte de alto rendimiento, tiene un consumo de papa diario muy alto. Para un deportista es mejor que, por ejemplo, que comer fideos. Deberíamos estar más organizados para que eso se sepa, para que todo el mundo pueda, en su casa diariamente, pueda tener un plato de papas, y realmente lo que es el costo-beneficio es muy elevado. Yo creo que hay que trabajar más en esa parte para poder decir, bueno, vamos por un buen camino. En medio de los sofisticados sistemas de almacenaje, galpones, equipos, como en una escudería, Walter formó un equipo de trabajo en donde todos son parte involucrada. Los fierros son, si no hay detrás de ellos el hombre que los utiliza bien.